Han pasado muchas cosas últimamente y digamos que todo ese viaje, ¿no?, emocional y demás ha sido realmente lo que me motivó a estar esta noche acá, así como un poquito como improvisadamente, también un poquito hablando o enfocándome en este tema del perdón como autosanación. Me parece algo muy importante y ha sido como un recorrido que tanto en mi vida personal como a nivel laboral y como en esta dirección que he intentado llevar y como aclarar de W Mentor es lo que ha sido como el día a día últimamente para mí. Entonces, de eso se trata esta sesión, de eso se trata este espacio. Espero que lo disfrutemos, espero que podamos como compartir esa vulnerabilidad el uno con el otro. Yo en este momento me siento como en un lugar súper vulnerable, voy a aprovechar eso, voy a abrir mi corazón completamente como para sacar el provecho de ese estado y llegar un poquito más lejos y un poquito más profundo y tocar sus corazones, espero. Entonces, bueno, autosanación a través del perdón, ¿no? Para eso estamos acá. Y de hecho me gustaría que me contaran por ahí, me escribieran cuáles han sido sus experiencias con el perdón, ¿no? O cuál es este concepto que tienen sobre perdón. Porque muchas veces perdón es un concepto limitado que se queda corto al respecto de todo lo que realmente significaría perdonar y lo que nos permitiría entonces esa autosanación que buscamos a través del perdón. Entonces me gustaría que me cuenten ustedes cuáles han sido sus experiencias con el perdón. ¿Creen que perdonar es una cosa que uno tiene que hacer constantemente? ¿Creen que perdonar significa justificar? ¿Por qué les da miedo perdonar a alguien? ¿Por qué no han perdonado a lo mejor a esa persona o esa situación que los lastimó, que los llevó como a un lugar de incomodidad, de confrontación con ustedes mismos, etcétera? ¿Por qué no? Igual sí, o sea, si me lo quieren compartir está genial, pero es como un poco el planteamiento con el que quiero comenzar esto y el que quiero que todos nos empecemos como a pensar, porque en mi experiencia personal, cuando empecé un poquito como a transitar este camino del perdón, ¿no?, me encontré con cosas, ¿no?, con preguntas muy importantes, con preguntas muy grandes, con preguntas robustas que se me quedaban ahí, que estaban día a día como siendo ese pucha, así como esa traba que no me permitía como ir hacia el otro lado, hacia esa paz, hacia esa sanación. Y una de ellas fue que como esta idea de que realmente el perdón es algo, o sea, como que se tiene que hacer todos los días, ¿no? Entonces yo o sea, lo pensaba porque lo vivía, lo estaba experimentando, ¿sí? En mi camino personal, digamos, hace no mucho empecé a atravesar mi historia, mi noche oscura del alma. Y fue ese momento en el que estuve como confrontada completamente con todos mis demonios, confrontada con todo mi pasado, con todas mis creencias limitantes, con todas esas estructuras de mí misma que me limitaban, que habían hecho un poco como que manifestara en mi vida una serie de cosas no tan chéveres, malucas, dolorosas. Y dentro de esa noche oscura del alma empecé a pensar o como a trabajar esta herramienta del perdón, porque era la única manera un poco de sentir esa paz, de llegar como a ese lugar de paz a través del perdón en mi noche oscura del alma. Hola Ari. Entonces acá Ale de hecho me dice: creo que el perdón es algo para todos los días, porque siempre nos estamos perdonando a nosotros mismos, por lo tanto todos los días hay que hacerlo, porque siempre estamos es con nosotros mismos. Entonces yo también pensaba lo mismo, porque estaba en este camino, en mi noche oscura del alma, atravesando un montón de dolores, y en ese camino de perdón yo cada día amanecía y tenía que revisar hacia adentro como cómo se siente hoy Paola, ¿sí? Y es algo como abrumador y muy cansante, porque es
el tener que todos los días despertarte sin saber qué va a ser de ese día, ¿no? Con esa incertidumbre, como con ese, pucha, no sé si hoy va a ser un día en el que amanezca como con todas las ganas y con toda la vibra y con esta energía de amor y queriendo como transmitir ese amor, o si voy a amanecer con el pensamiento atravesado que sea un poco como ese destructor, ¿no? Como ese levantarse con el pie izquierdo y a partir de ahí que todo mi día se desenvuelva como en este diálogo interno completamente saboteador de mi día, completamente doloroso, se siente mal y entonces a partir de eso, ¿no? Empiezo como a hilar nuevamente la situación pasada que tanto me lastimó y a no salir de ahí, ¿no? Y entonces cuando empecé yo a ver que mi día a día era como un repetir de este ciclo, ¿no? De me levanto y entonces tengo que mirar hacia adentro, ¿qué será lo que me está pasando? ¿Sí? ¿Cómo está Paola hoy? ¿Cómo se siente? Y entonces si fue el pensamiento atravesado maluco, el pensamiento atravesado que me llevaba nuevamente al rencor y como a una serie de juegos de culpa y de poder y de victimismo, etcétera. Era como, ¿cómo puedo salir de esto? ¿No? ¿Cómo puedo salir de esto? Porque estoy acá. Y entonces eso es lo que me llevó en últimas a preguntarme esto que les digo. ¿Realmente cuando perdonamos lo tenemos que hacer una vez? ¿O es algo que tenemos que hacer constantemente y una y otra vez? ¿Sí? Es algo que tenemos que estar trabajando todos los días. Y de hecho recuerdo una conversación que tuve con un amigo dentro de esta noche oscura del alma con respecto al perdón. Y lo que esta persona me dijo me caló realmente. Y ha sido como algo que se ha convertido en mi ancla un poco para que pueda atravesar ese día a día y pueda, como si está el pensamiento atravesado a primera hora, pueda trascenderlo, ¿no? Y entonces la conversación era algo así como respecto a esto mismo que les estoy planteando. Bueno, cuando uno perdona, ¿lo tiene que hacer una vez o lo tiene que hacer múltiples veces? Y a la conclusión a la que llegamos en esta conversación fue, ¿realmente uno perdona? Y cuando uno perdona, ¿qué es el perdón, no? El perdón es, y también desde la perspectiva un poco de un curso de milagros para empezar a integrar como teorías de las personas que quieran como un poco más empezar a indagar. Y ahorita les voy a como a desglosar un poquito un sistema que he creado yo, a partir del cual he creado también unas mentorías grupales y personales para las personas también que están interesadas. Les voy a desglosar y también para que lo puedan un poco como adoptar a sus propios procesos y empezar a partir de esto a autoindagarse a sí mismos a través de esta energía poderosa y sanadora del perdón. Y entonces la conclusión es como, ok, ¿qué es perdón? Cuando uno perdona, significa que tu entendimiento, ¿sí? Existe una expiación, como lo diría un curso de milagros. ¿Eso qué quiere decir? Que que se reemplaza algo en ti, ¿no? Tú pensabas o tenías una percepción con respecto a una situación, la percibías como negativa, ¿no? Tú considerabas que X evento igual negativo, igual conflicto, igual me hace daño, igual me duele, etc. En el momento en que uno como que empieza a ampliar su perspectiva, ¿no? Y empieza de repente como a ponerse en los zapatos de la otra persona o empieza a hacer como este tipo de autoindagaciones para darse cuenta, a lo mejor esta situación me está mostrando algo más de mí mismo que de esa persona, entonces, ¿qué es, no? Eso significa como empezar a ampliar la perspectiva y un poco quitarnos la venda de situación igual negativo, situación igual dolor, etcétera. Nos quitamos la venda y empezamos a ver un poco más allá de por qué o para qué están pasándonos las cosas, ¿no? Y en el momento en que genuinamente algo en nosotros hace clic, porque existió ese cambio de percepción, ese cambio de perspectiva, porque hubo esa expiación, ¿no? Como ese reemplazar una cosa que yo creía que era negativa por un montón más de información, amplío mi perspectiva, amplío mi mapa, ¿verdad? ¿Qué me deja esto? Que viendo la situación desde un panorama diferente, entendiendo las cosas de una manera diferente, eso va a generar que mi estímulo emocional cambie, ¿no? Cuando yo veo las cosas de una manera diferente a como solía verlas antes, de como así directamente, ¿no? Como con esta bendita de esto es negativo, esto es malo, y entonces amplía mi perspectiva,
mi estímulo emocional ante esa situación cambia, genuinamente cambia. Y ahí es donde ocurre realmente el perdón. En el momento en que yo puedo genuinamente entender mucho más del panorama, ¿sí? Abro mis ojos, abro mis puertas, me permito ampliar mi perspectiva. Genuinamente tu entendimiento va a cambiar. Y tu emoción, por ende, empieza a cambiar también. Y cuando tu emoción cambia, ahí existe el perdón. Ahí hubo un milagro, también desde una perspectiva del curso de milagros. Ahí se manifestó el perdón en tu vida. Pero ¿qué pasa? Que tu ego constantemente va a venir a recordarte, porque el ego, acordémonos que se alimenta como de esta falsa identidad y de estas creencias limitantes y de todos estos paradigmas preinstalados en nosotros que nos dicen la realidad es únicamente de esta manera, la realidad es unidireccional, ¿no? No te puedes salir de esa cajita porque es como, pucha, ¿qué está pasando? Es una muerte figurativa del ego, es una muerte figurativa del ser, es cuestionar nuestra vida, es cuestionar nuestras percepciones, es cuestionar lo que creemos ser cierto, lo que siempre nos han enseñado, ¿no? Es como, ¿qué pasa? ¿Sí? Como que el ego se enloquece y un mecanismo de defensa del ego y en el momento en que el ego se activa precisamente porque activa sus alarmas y está como diciendo peligro, 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 acá va a haber un cambio, no nos gusta el cambio, entonces activemos las alarmas, ¿no? Lo que empieza a hacer el ego es llevarte nuevamente a ese pasado, recordarte, ¿no? Que tú eres la víctima, recordarte que sientes rencor, recordarte que a la final no has sanado. Y esa es la ilusión, esa es la ilusión. Pero ¿qué pasa? Que la ilusión, porque ese es el trabajo de nuestro ego, a veces se vuelve más fuerte que la realidad. La realidad que vemos es una ilusión, pero esa ilusión es más fuerte y por ende se convierte en nuestra realidad. La realidad, ¿sí? Nuestra esencia, nuestro sentir, nuestro maestro interior, nuestra verdad, esa sería realmente, esa sería la realidad realmente, y perdón acá como la redundancia. Pero al final eso se convierte en ilusorio porque nos gana más esta perspectiva a través de los sentidos con la cual podemos decir, esto lo puedo tocar, lo puedo ver, y entonces es amarillo y lo puedo describir y está comprobado, ¿sí? Por eso esta ilusión se convierte a la final en nuestra realidad. Y acá entonces quiero leerlos y dice mi amiga Ale, lo más duro es que a veces nunca miramos hacia adentro, pareciera que no encontráramos respuestas, precisamente porque volvemos a caer en la ilusión, ¿no? Y esto lo hablábamos contigo, amiga, de hecho. Volvemos a caer en la ilusión de que hay algo afuera que tiene que cambiar, ¿sí? O de que si entonces yo entiendo conceptualmente esto de mi proyección, ¿no? Hacia afuera, que todo lo que yo veo externo significa más de mí o dice más de mí que de eso que yo veo. Entonces empiezo a modificar las cosas afuera, mis respuestas hacia afuera, pero no se hace el trabajo interno, ¿no? Yo empiezo a modificar ciertas cosas, ciertos comportamientos en mis relaciones con las otras personas, en mis relaciones con las situaciones a nivel externo. Y esa es la ilusión. Y volvemos a caer en la ilusión. Entonces lo que les estaba diciendo, como un poquito retomando como este hilo conductor de la conversación. Partiendo como de esta base de que ya entendemos lo que significa perdonar realmente y desde la perspectiva de un curso de milagros, ¿no? Este cambio genuino de percepción. ¿Qué pasa? Que cuando ocurre eso, genuinamente, hay un cambio real en ti, a nivel interno. Pero igual, eso no significa que tu ego no vaya a volver el día de mañana a decirte, no, eso no es así, eso es una ilusión. Eso que tú crees ser cierto, ese cambio que tú estás experimentando en tu vida es una ilusión, eso no es así. Tú realmente sientes rencor, a ti realmente te hicieron daño, tú realmente eres la víctima. Acuérdate, vuelve a traer el pasado y vuelve a recrear las escenas una por una y siente el dolor otra vez. Porque nuestro ego además es súper adictivo a las emociones, ¿no? A este tipo de emociones sobre todo. Porque eso es lo que le da o lo que reafirma su identidad. Entonces, es otra vez, ¿no? Al siguiente día, a pesar de que tú puede que hayas hecho como tu autosanación y sientas perdón y sientas paz en tu corazón y genuinamente lo sientas de esa manera, al día siguiente tu ego va a aparecer y te va a recordar todo lo que sucedió y te va a traer o te va a llevar nuevamente a ese pasado
y te va a poner ahí y te va a poner a vivir en carne propia a través de tu mente todo ese dolor que tú experimentaste. Y esta es tu prueba. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta que empezamos a plantear al comienzo. ¿Se perdona una vez o se tiene que perdonar día a día? Se perdona una vez. Y esta es la conversación que les digo que tanto me caló. Se perdona una vez. Pero ese perdón, ese trabajo que tú hiciste, y en general cualquier trabajo a nivel de espiritualidad y de ser y de la maestría de tu propio ser y de autoindagación, en fin, tú lo haces una vez, ¿sí? Y a partir de esa vez, las cosas empiezan a cocinarse, a trabajarse y a sanarse dentro de ti. Pero el día de mañana tú tienes que recordarlo. Tú tienes que recordarlo. Porque el día de mañana vas a volver a verte tentado de caer nuevamente a la ilusión de que ese perdón no existió, de que ese perdón no está en tu corazón. Entonces no se trata como de tener que hacer el trabajo, pero sí, bueno, de hecho sí se trata de eso. No se trata de tener que perdonar de ceros, no, día a día, y como de tenerte que enfrentar a esto, pero realmente a la final sí, ¿no? Porque se perdona una vez, es cierto, pero se tiene que recordar día a día, porque cada día es una prueba y es como estar tú con tu lienzo en blanco, con tu mente en blanco básicamente, teniendo que enfrentarte nuevamente a toda esta ilusión del ego y teniendo que volver a recordar que las herramientas están en ti, que tú ya trascendiste esto. Eso es lo que tienes que recordar. De hecho, y acá quiero como conversar algo que pasó con mi amiga Ale, que a propósito, les cuento que para quienes están acá presentes, tenemos un nuevo episodio de nuestro podcast Magia Cósmica, que estamos haciendo W Mentor en colaboración con Hilo Cuántico. Mi amiga de la que yo siempre les hablo, bueno, Alejandra, Hilo Cuántico, para que se hagan una referencia. Entonces, pues a que no sepan, porque hay acá un par de personas que ya saben como de este dúo dinámico. Entonces, bueno, con ella hablábamos precisamente de esto, de que a veces, sí, estamos, o sea, incluso las personas que estamos tan metidas en este camino espiritual y tan metidas de lleno como en esta autoobservación y que constantemente la estamos trabajando, nos pasa que un día estamos enfrentados a esa situación. A todos nos pasa. Estamos enfrentados ante esa situación ilusoria que parece real, ¿sí? Y es nuestro ego ahí recordándonos lo inmaduros que somos emocionalmente, y esta es una palabra o un término que usamos muchísimo en magia cósmica, de hecho. Y está ahí recordándonos, y nosotros creemos en esa situación, ante eso tan teso que nos empieza a confrontar nuevamente, y decimos, no tenemos las herramientas, no sabemos cómo trascenderlo, no sabemos cómo. Pero no se trata de que no sabemos cómo, porque uno siempre lo sabe. Lo que pasa es que es otra vez esta ilusión queriéndote convencer de que tú no puedes perdonar, de que tú sigues siendo una víctima, ¿no? Y este es el trabajo con el cual se tiene que lidiar día a día, o ¿sí? Cada cierto tiempo, para recordar que ya perdonamos. Porque perdonamos una vez, pero tenemos que recordar que ya lo hicimos. Tenemos que recordar que sí tenemos esas herramientas. Tenemos que recordar que no vamos a ser parte de ese juego del ego, porque es muy fácil volver a caer, muy fácil. Entonces, lo que yo les decía es que en este proceso personal, y también queriendo un poco direccionar a W Mentor, porque una cosa de la que me di cuenta en uno de nuestros entrenamientos, en nuestro entrenamiento principal, en nuestro entrenamiento así como base y la columna vertebral de W Mentor, que es la escuela de manifestación consciente, una cosa que observé y que nos dimos cuenta todas las personas que estábamos involucradas en la escuela de manifestación consciente, es que a la final, para trascender como todo este sistema de creencias, todas estas cosas que nos limitan, la herramienta más poderosa y la energía más poderosa que nos va a permitir esa autosanación es el perdón. Efectivamente es el perdón. Perdón hacia nosotros mismos, perdón hacia otras personas, ¿no? Que fueron como los
como ese rol, hicieron esa obra en nuestra vida de dejarnos como esa huella, esa marca, que significó a partir de ese momento como yo voy a interpretar esto, ¿sí? Volvemos a las interpretaciones, yo voy a interpretar que esto es malo, ¿no? Y me quedo con eso y a partir de esa interpretación, esa percepción, mi vida se empieza a definir, mis manifestaciones en la vida también se empiezan a definir. Entonces, una cosa que sí observamos es que todos a la final, si hablamos de manifestación, necesitamos hablar de perdón, porque esa es la herramienta sanadora, esa es la herramienta que nos va a permitir trascender el mundo material en el que estamos, ¿no? Esta realidad manifestada, a lo mejor indeseada que tenemos, a esa otra instancia en la que sentimos paz, en la que sentimos amor, en la que nos sentimos abundantes, etcétera, ¿no? Esa es como la brecha, ¿no? Como el puente que nos va a permitir esa sanación, ¿sí? Y con sanación también me refiero a sanación del cuerpo, sanación de la mente, sanación del espíritu, sanación de nuestras propias creencias limitantes, sanación de todo ese sistema, todos esos paradigmas, todos esos cosas que aprendimos y que nos empiezan a limitar a través del perdón. Es como un puente verdaderamente para pasar al otro lado. Entonces empecé como a ahondar muchísimo más en temas de perdón y claro, el universo es así de perfecto y te dice, ¿quieres entender qué es perdón realmente? Ok, vívelo en carne propia, querida, ¿no? Entonces, toma, me puso en una situación así, mi noche oscura del alma, en la cual yo tenía que estar frente a frente con el perdón para entenderlo, para vivirlo, porque ya eso es algo a lo que hemos llegado, a una conclusión a la que hemos llegado mucho también en nuestro podcast Magia Cósmica, y es que para trascender algo, necesariamente necesitamos vivirlo en carne propia, y eso significa dolor, y eso significa incomodidad, y eso significa resentimiento y cosas malucas y cosas feas, y enfrentarse como a ese juepucha, soy un ser humano y tengo todo esto, ¿sí? Esto está en mí, esto hace parte de mí, y aceptarlo. Pero ese es el camino, y ese es el trabajo, y eso también es lo bonito de todo, que cuando tú vives en carne propia una cosa, la entiendes realmente y empiezas a generar un vínculo con ese dolor, ¿no? Y de hecho esto yo creo lo que he empezado a hacer en este camino de perdón, y es entender cuál es mi relación con el dolor, ¿sí? Y entender que ese dolor está ahí como para convertirse en mi maestro, más que para venir a joderme la vida, para convertirse en mi maestro. Y esa es la relación que yo he empezado a gestionar con mi propio dolor. Y ese también es un camino, hace parte del camino del perdón, del cual les estoy hablando. Entonces lo que les decía es que en este camino empecé como a desarrollar, ¿no? Como una serie de herramientas de autoobservación, de autoindagación, para permitir esa sanación. Y a partir de esas herramientas, esto es lo que yo hago en mis mentorías grupales y en mis mentorías personales, cuando hablo de perdón. Entonces acá igual quieren hacerles la invitación. El próximo sábado 5 de diciembre tenemos una mentoría grupal programada de 3 horas la sesión. Entonces las personas que igual estén interesadas en hacer parte de esa sesión de mentoría grupal sobre el perdón, pueden poner así como la manito, me pueden decir, me pueden escribir y yo les envío como toda la información correspondiente. ¿Listo? Entonces las etapas un poco como que empecé a desarrollar para aclarar de qué se trata realmente perdonar y cómo se llega a la autosanación a través del perdón, fueron varias. Me di cuenta que primero está ser y apropiarse de la víctima, ¿no? Tenemos esta historia dolorosa, horrible, maluca, que nos incomoda, que nos duele, es el pasado, es lo que nos decimos constantemente y lo que viene a recordarnos el ego, que está ahí, que no podemos olvidar y que vuelve a llevarnos a ese dolor y a esa adicción a las emociones feas, ¿no? Para que sepamos que no se puede perdonar, ¿no? Pero es este reconocimiento de que sí, en algún punto somos víctimas y está bien. Y lo que decía antes, si yo quiero trascender a la víctima, necesito experimentarla en carne propia. Entonces, esa víctima
y como apropiarme de esa víctima, a la final lo que me va a permitir es explorar mi mundo emocional, que esa sería como la segunda parte, ¿no? Yo soy víctima, yo reconozco mi historia de víctima, yo la cuento, yo la escribo con todo el detalle, ¿no? Con toda la indignación, con mi postura más dolida, cuento, transmito, observo, leo esa historia, ¿no? Y luego eso me va a permitir llegar o descubrir mi emocionalidad dentro de esa historia, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que a lo mejor yo estoy sintiendo realmente a partir de esta historia? ¿Qué siento? ¿Qué siento? Y ese sentir también es completamente importante porque me permite también ver cómo ha sido o está siendo mi propia relación con las emociones, ¿no? Yo puede que sienta mucho dolor, sienta mucha tristeza, sienta ira, ¿verdad? Y cuando me doy cuenta que siento esto, pero también me doy cuenta, observo que he tomado una postura completamente pasiva con respecto a toda la situación, ¿no? Que sí, estoy como en esta posición de víctima, como súper triste, súper desilusionada, no sé qué, pero en el fondo lo que siento es ira. Sí, me estoy dando cuenta ahí de que existe una contradicción, ¿no? Que a lo mejor mi propia relación con la ira no es una relación sana porque yo la estoy reprimiendo, la estoy ignorando, la estoy ocultando, no la estoy expresando, no la estoy canalizando a la final, porque ese sería como el término más sano para gestionar las emociones, la canalización, más que la expresión, ¿no? Porque yo puede que exprese, ¿no? Que estoy acá iracundo con la persona en cuestión y entonces le grito, le mando la botella, le mando, ¿sí? Eso sería como mi expresión desde esa visceralidad de la emoción, pero no necesariamente es la opción más sana, ¿verdad? Entonces, entrar a este mundo de emocional y permitirme reconocer realmente cuáles son mis emociones y cómo las estoy comunicando, cómo las estoy manifestando, cómo estoy utilizando mi cuerpo para comunicar eso que existe en mí, también es súper importante, porque me hace también ver con claridad qué estoy haciendo. O sea, a la final, si yo reprimo esa ira, no estoy sanando, ¿no? Y mi proceso del perdón no va a ser genuino. Y yo no podré trascender esa brecha que me permita llegar a la autosanación y a la paz. Porque hay algo que está acá, ¿no? Como ese nudo en la garganta, esa ira que yo no me permito canalizar, no me permito sentir, que la rechazo, que la ignoro, ¿no? Entonces este sería como la segunda parte súper importante sobre el proceso de perdón. Sería explorar toda esa emocionalidad para luego empezar a entender cuál es, ahí sí, mi proyección en el otro, mi proyección en la otra persona, ¿sí? Y de eso también hablamos muchísimo en nuestro podcast Magia Cósmica, que sería, bueno, ok, yo entiendo que siento todas estas cosas, yo entiendo que esta persona me hizo, ¿no? Según mi ego, según mi mente, esta persona me hizo, esta persona me dijo, esta persona fue la que actuó de determinada manera mal, o esta situación es la que me está conflictuando desde afuera a mí, pero entonces, ¿cuál es mi rol en eso? ¿No? ¿Qué tengo yo que ver ahí? Si yo ya sé que mi manera, o sea, que lo que yo soy, que mis creencias, que mi sistema de creencias, que mis paradigmas, todo eso vienen a definir el mundo, la realidad que yo estoy experimentando. Entonces, ¿cuál sería realmente mi rol en esa situación? Porque si yo entiendo esto que les acabo de decir, también entiendo que yo soy el único responsable y el único creador de cualquier situación manifestada en mi vida. Entonces, si estoy experimentando una situación difícil, dura, horrorosa, que me conflictúa, que me lleva a los peores lugares de dolor, etcétera, ¿cómo yo creé eso? ¿Cuál fue mi rol dentro de la creación de esa situación? ¿Cuál fue mi rol a nivel energético para que yo, en últimas, manifestara esa situación en mi vida? Y esas son las preguntas que necesito empezar a hacerme para entender que a lo mejor esta persona está queriendo mostrarme, porque es así, a lo mejor el rol de esta persona en mi vida, con todo lo que me hizo, con toda la mierda, con todo el dolor, etcétera, es visibilizar aquello que yo necesito trabajar en mí en orden de experimentar esa sanación y esa paz. ¿Qué es entonces? ¿Qué es eso que yo necesito entender? Que yo misma manifesté,
¿sí? Que yo misma creé y por qué lo hice, ¿sí? Entonces ahí me empiezo a entender a mí mismo y empiezo a entender cuáles son mis propias creencias, cuáles son esas cosas limitantes, cuáles son esos conceptos de mí mismo negativos que yo con esta situación lo único que estoy haciendo es justificar, evidenciar, porque es así, ¿sí? Porque si yo tengo un sistema de creencias basado en la creencia de que no soy suficiente, ¿no? En mi día a día encontraré solamente evidencias que reafirmen esa creencia que está tan arraigada en mí, así yo sea consciente de eso o no. Entonces el entender que yo efectivamente tengo esa creencia me hace ver que efectivamente solo es producto de mí el haber manifestado ese dolor. ¿Cómo puedo trabajarlo? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacerlo? Cuéntenme acá si les está haciendo sentido esto. Cuéntenme si de alguna manera pueden visibilizarlo para empezar a aplicarlo un poco, o si necesitan que lo desglosemos un poco más. Cuéntenme también lo que les dije al comienzo, cuál ha sido su relación con el perdón, qué los ha llevado a no perdonar, qué los ha llevado a perdonar en los momentos en los que sí hayan perdonado. Y me gustaría como empezar a generar esta conversación también para agregarle mucho más valor a lo que yo les estoy contando. ¿Listo? Entonces, luego de que yo soy víctima, me permito ser víctima, reconozco mi víctima, entro a mi mundo emocional para luego entender, ¿no?, de dónde proviene todo esto, de mí, única, exclusivamente de mí, porque yo soy el único creador de toda realidad. Entonces, ¿cómo carajos fue que creé esta realidad tan maluca, tan indeseable? ¿Ah? ¿Por qué? A base de qué creencias, ¿sí? Porque yo día a día, constantemente, estoy manifestando dramas en mi vida, y es así, dramas en mi vida que lo único que hacen es visibilizar que yo tengo efectivamente esa creencia de que no soy suficiente. Como tú, Paola, crees que no eres suficiente, entonces va a venir alguien que te lastime, que te haga sentir que no eres suficiente, que te cambie por otra persona, que te reemplace, que te ponga en segundo lugar, para que tú efectivamente justifiques tu creencia y a nivel inconsciente tengas razón en cuanto a que no eres suficiente. ¿Ves? Entonces acá Magda me dice, y con Magda estuvimos este fin de semana, de hecho, en una de las mentorías sobre el perdón, y ella me dice: me encanta este tema, la única manera de cambiar nuestra realidad es tomando conciencia, efectivamente, y es algo que necesitamos hacer, ya sabemos, a diario, porque es que a diario nos afrontamos a esta batalla interna de cuál es la ilusión y cuál es la realidad, y a diario nuestro ego está batallándola con toda para hacernos creer que eso que es ilusorio es la realidad, y al contrario, ¿no?, que eso que es real es ilusorio. Eso, para reafirmar la creencia, efectivamente manifestamos cosas en nuestra vida para reafirmar nuestro sistema de creencias a nivel inconsciente. Entonces, en este proceso de encontrar cuál es mi proyección, entiendo que eso, primero como que cualquier cosa que yo esté manifestando, lo único que hace es reafirmar mi sistema de creencias, pero también refleja el hecho de que yo, queriendo que el otro cambie, juzgando al otro, no hablo más de mi propia relación conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, si yo juzgo al otro y lo considero mentiroso y lo considero deshonesto, desleal, irrespetuoso, lo que sea, ¿cómo puedo yo entender que eso no es más que el reflejo de la propia relación que yo tengo conmigo mismo? ¿Sí? Si yo considero que el otro me está haciendo desleal o me está irrespetando, entonces, ¿cómo carajos yo, en mi relación conmigo mismo, también lo estoy haciendo? También estoy siendo desleal, también me estoy respetando, ¿sí? Y eso también hace parte de entender cuál es mi proyección hacia el otro y cómo desde mi poder creador yo estoy manifestando incluso y sobre todo esas situaciones incómodas y dolorosas. Vane me dice: me siento muy identificada después de escucharte a ti, ya le puedo entender y perdonar. Qué rico. Entonces,
como que listo, ya saben, ya les estoy como acá un poquito como visibilizando estas etapas, ¿no? Primero está como este viaje de la víctima, luego está como esta emocionalidad puesta sobre la mesa, luego está el entendimiento de que yo soy el creador, el entendimiento de mi proyección ante esa situación, y luego eso me va a permitir volver a la historia para cuestionarla, ¿sí? Porque ahí es donde empieza a cambiar mi perspectiva realmente, ¿sí? Acordémonos cuando yo les decía que perdón, desde la mirada también de un curso de milagros, significa que hay algo que se reemplaza, ¿no? Que genuinamente yo tengo esta perspectiva, ¿sí? Cerrada, pero cuando yo empiezo a ampliar mi percepción de una situación, mi perspectiva vieja, mi vieja perspectiva, mi antigua perspectiva limitante, se amplía y cambia genuinamente, ¿sí? Y eso me permite un nuevo entendimiento, por ende me permite un nuevo estímulo emocional, una nueva reacción emocional, ¿verdad? Entonces, una vez yo empiezo a desglosar cuál es mi proyección de mí mismo ante esa situación dolorosa e incómoda, eso ahí empieza a existir ese cambio de entendimiento y ese cambio de percepción. Ahí las cosas empiezan a hacerme clic. ¿Para qué? Para que yo pueda volver a la historia inicial, a la historia de víctima, a la historia en la que yo fui la más dramática, la más indignada, etcétera, para cuestionarla, para dividirla entre qué realmente fue lo que sucedió versus cuáles han sido mis interpretaciones. Porque ya sé que estas interpretaciones lo que van a venir a hacer es hablar de mí específicamente, más que de lo que yo creo ser cierto, ¿verdad? Entonces, empiezo a hacer como esa división, ¿no? Vuelvo a traer mi historia de víctima, vuelvo a observarla, pero esta vez desde los ojos de como una persona atrás, afuera, ¿no? Que no tiene nada que ver. Y me desvinculo de toda esa emocionalidad y la empiezo a ver con ojos de esto no es más que mi percepción, esto no es más que mi percepción, esto no es más que mi percepción, ¿sí? Entonces acá nos empezamos también a dar cuenta que siempre hay dos versiones de la historia, ¿no? Siempre hay dos versiones de la historia. Esa que yo creo que es la verdad única y la realidad, no lo es, porque hay mucho más. Y acá entonces Lucas me dice, si no lo aceptamos en nosotros, si nos perdonamos, nuestro subconsciente lo proyecta en otras personas y por algún lado tiene que salir, exactamente. Y siempre sale, no nos perdonamos, ¿sí? Entonces, el cuestionar mi historia de víctima me permite reevaluar cuáles son mis emociones, ¿sí? Y cómo realmente ese rol de mis emociones no es más que el querer hacer visible precisamente el trabajo que yo necesito hacer. Cuando aparece una emoción, esa emoción aparece con información. Esa emoción aparece porque me necesita comunicar, oye, esto necesitas trabajarlo, ¿sí? Esto que te genera tanta ira, eso no es gratuito, eso no es casualidad. Te genera tanta ira porque necesitas trabajarlo, porque hay algo en ti que está ahí limitándote, ¿sí? Que no te está permitiendo sentir paz, que necesitas sanar, ¿sí? Entonces también cuando yo empiezo a cuestionar mi historia de víctima, me empiezo a dar cuenta que todas esas emociones, de realmente cuál fue el trabajo de mi emocionalidad en esa situación incómoda, ¿sí? A la final mi alma, mi ser, infló, multiplicó, exageró toda esa emocionalidad para que yo me diera cuenta que había algo que yo necesitaba trabajar, ¿sí? Pero eso no quiere decir que la situación haya sido de tal manera, ¿no? Yo la inflé, a partir de mi percepción, a partir de mis filtros de percepción, inflé, multipliqué, exageré esa situación para entonces darme cuenta o mostrarme a mí mismo o comunicarme a mí mismo que ahí estaba precisamente mi trabajo, ¿sí? Otra manera de cuestionar nuestra historia es empezando a identificar cuáles son esos patrones que se empiezan a repetir, porque lo mismo que veníamos hablando, nuestras situaciones en nuestro día a día no son más que la evidencia de todo ese sistema de creencias que soportamos, ¿no? A nivel inconsciente. Entonces, cuando yo empiezo a identificar, ¿no?
que esta situación me sucedió, o no sé, que a mí siempre me roban, ¿no? Y siempre me roban determinada suma de dinero, o que en mis parejas siempre me pasa X cosa, ¿no? Siempre yo termino a los 3 meses, siempre que pasa esto mi reacción es esta. Empiezo a evaluar ese tipo de patrones, me doy cuenta efectivamente de cómo nada es casualidad y de cómo durante mi vida, en mi línea de vida, yo una y otra vez, o mi alma una y otra vez me está dando esas oportunidades a partir de cosas incómodas, a partir de conflictos, para que yo pueda sanar, para que yo pueda trascender, ¿sí? Entonces, darme cuenta de que existen esos patrones, hacerlos conscientes, me permite entender cómo realmente yo he tenido tantas oportunidades y no las he aprovechado. Y entonces llega un punto en el que ya el universo no es como, ok, tú necesitas entender esa lección, ese aprendizaje, necesitas integrar ese aprendizaje que tiene esta situación para ti, porque necesitas trascender tus creencias limitantes. Ya quiero que lo trasciendas. Entonces, ya, te manda el ladrillazo, ¿no? Te manda tu noche oscura del alma, ¿sí? Y por eso es que muchas veces cuando tocamos fondo realmente es que podemos salir y renacer como el fénix, ¿no? Cuando tocamos fondo. Porque no es sino hasta ese punto en el que ya, listo, se repitió una, otra vez, no entendiste, perfecto, entonces toma, noche oscura del alma, es que es como tan fuerte y tan ruidoso para nosotros que realmente nos hace querer hacer algo diferente. Porque a la final un conflicto no es más que una situación que está dispuesta para nosotros, para que nosotros seamos capaces de elegir qué vamos a elegir, ¿sí? ¿Qué vamos a elegir ante ese conflicto? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Porque ese conflicto está ahí, sí, para enseñarme, sí, para que yo me dé cuenta de todas mis proyecciones, etcétera. Pero entonces, ¿qué voy a hacer al respecto? Porque cuando yo empiezo como acá a conceptualmente entenderlo todo muy perfecto, muy bonito, ¿no? Cuando yo, hablando en términos de perdón, sí entiendo que el perdón acá es muy bonito y es mi cambio de percepción y entonces lo entiendo, etcétera. Pero a nivel de mis decisiones, mis comportamientos, mis relaciones con las otras personas, no cambio nada, pues ¿qué pasa? Que las mismas respuestas, los mismos resultados se van a seguir manifestando. A la final no hice nada, a la final no convertí ese conocimiento en poder, ¿no? Porque sí, el conocimiento es poder, pero solamente cuando se hace algo con ese conocimiento. Entonces, este conflicto está ahí, ¿yo qué voy a hacer al respecto? ¿Qué voy a elegir? ¿Sí? ¿Qué voy a elegir? Y ahí también está una parte muy importante del perdón, en el elegir. ¿No? Porque yo puede que perdone, ¿no? En mi cabeza, o en mi corazón, incluso en mi espíritu, lo haga genuinamente, listo, perfecto. Pero si yo sigo tomando las mismas decisiones, y si yo no hago esa destrucción en mi vida, a la final me va a ser muy fácil volver a caer en la ilusión. Mi ego me va a decir, no, a la final no pasó nada, ¿no? Todo está como si nada, sigamos como si nada por la vida, tranquilitos, no pasó nada, vamos a ignorar, ¿sí? Y se nos olvida que perdonamos y volvemos a caer nuevamente como a esa adicción emocional, como a esa prisión del pasado, a ese victimismo, etcétera. Y esa se convierte en nuestra prisión. ¿Por qué? Porque no hicimos nada al respecto, porque no hicimos la disrupción necesaria para comunicarnos a nosotros mismos a nivel inconsciente. Ok, ya trascendí esto, ok, yo estoy al mando, yo tomo las riendas, ¿sí? Entonces acá me dicen, Lucas me dice que vivía con ira y que exacto, que cada vez el mensaje para él del universo fue más duro, y hasta en el punto en el que pudo romper ese patrón. ¿Cómo lo hiciste, Lucas? Me encantaría saber eso. Y ahí es donde se concreta realmente nuestra nueva perspectiva. En el momento en que yo puedo hacer consciente que mi historia de víctima no era más que una ilusión. En el momento en que yo puedo hacer consciente que mi historia de víctima era necesaria también, en orden de que yo pudiera entender, en orden de que yo pudiera ver mi propio rol en la manifestación de esa cosa maluca, etcétera, me hace replantear
esa historia, replantear esa perspectiva y reafirmarla. Entonces acá yo empiezo a entender cuál es mi sistema de creencias realmente, de qué me habla, para saber específicamente qué necesito trabajar, ¿sí? Porque a la final, y esto ya se los mencioné antes, cada drama que yo manifiesto en mi vida no es más que una excusa de mi inconsciente para que yo sostenga ese sistema de creencias. ¿Por qué? Porque para el ego, el sistema de creencias es lo que somos, punto final. Si empezamos a cambiarlo, si empezamos a cuestionarlo, significa la muerte para el ego, y eso es lo peor que le puede pasar, ¿no? Entonces necesitamos defenderlo y justificarlo y evidenciarlo a capa y espada en nuestro día a día por siempre, y no permitirnos ningún cambio, ¿sí? Y por eso se mantiene allá, a nivel inconsciente, sin ser tocado, simplemente siendo operado automáticamente por nosotros en las cosas que manifestamos en nuestro día a día. Pero también está ese otro trabajo de nuestra parte espiritual, de nuestro ser superior, de nuestro maestro interior, queriéndonos como gritar, ¿no? Día a día, como, oye, reacciona, despierta, esta es tu oportunidad. Este dolor está ahí para ti, por y para ti. Toma el regalo de ese dolor. Relaciónate con tu dolor como el maestro que ese dolor es para tu vida. Y me permite entonces reescribir mi historia. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que toda esa situación, me doy cuenta o hago consciente la perfección de esa situación, ¿sí? No fue nadie más que yo quien creé esto, y lo hice precisamente para regalarme la maestría detrás de todo ese dolor. Por ende, esto es perfecto. Por ende, esto es un acto de amor también hacia mí mismo, ¿sí? Y entonces yo les contaba también en uno de los episodios de Magia Cósmica, les contaba, y de hecho acá también les cuento el chisme. Estaba hace un mes y ayer en una sesión de sanación con la medicina Ayurveda. Y hace un mes tuve una experiencia muy bonita porque me sentí a mí misma, llegué como a un punto en el que me pude ver a mí misma como hija mía, ¿saben? Y en ese relacionamiento, ¿sí? Como tal cual como de cualquier padre hacia un hijo amado, entendí cómo cada situación, incluso dolorosa, incluso incómoda, que yo había manifestado en mi vida, no era más que un regalo que me estaba haciendo a mí misma en orden de poder visibilizar toda mi grandeza y toda mi fuerza. Porque, ¿qué pasa? Que ese es el trabajo del conflicto en nuestras vidas. Si nosotros no tuviéramos conflicto de ninguna manera, pues genial, ¿no? Nos quedamos acá como dormidos, adormecidos, sonámbulos, zombies, ¿sí? Sin hacer nada, sin cuestionarnos nada, porque nada nos genera un motivo para querer cambiar, para querer evolucionar. Todo está funcionando perfectamente, dejémoslo así, quietico, ¿no? Pero ese conflicto lo que hace en nuestras vidas es darnos como esas dosis, ¿no? O esa fuerza motriz, ese impulso de cambio. Y el cambio a la final no es más que nuestra propia naturaleza como seres humanos, ¿no? Entonces, nosotros mismos, a nivel inconsciente y a nivel de espiritual, estamos trabajando por y para nosotros mismos desde el amor que somos. Es siempre un acto de amor. Y lo vemos como algo doloroso, pero a la final siempre tiene que doler. Porque en ese dolor está la maestría, porque en ese dolor está el aprendizaje y porque en ese dolor está la necesidad de cambio. Es así. Entonces esta es la nueva relación que de hecho yo he ido construyendo con mi propio dolor. Y a la final como verme a mí misma en mi viaje con la medicina Ayurveda, verme a mí misma como mi propia hija me hizo entender precisamente esto de una manera muy clara. Y es que todas las cosas que manifestamos
en nuestras vidas no son más que regalos de amor que nos hacemos a nosotros mismos. Y ver la perfección de esta manera significa aceptar, significa confiar y significa que entonces no hay nada que perdonar. Y ese es el verdadero significado del perdón. Entender que no hay nada que perdonar. Al contrario. Porque si a mí me hacen un regalo, ¿verdad? Yo lo que necesito es agradecer, no perdonar. Y en esta situación de perdón, en este camino del perdón, desde este nuevo entendimiento de no es más que un regalo que yo me hago a mí mismo, no es más que el propósito de hacerme entender que necesito sanar, hacerme entender que necesito trabajar, ahí está el regalo. Entonces, como es un regalo, pues yo no tengo que perdonar nada, tengo que abrazarlo, tengo que agradecerlo, tengo que aceptarlo, tengo que integrarlo en mi vida, ¿sí? Tengo que como permitir ese renacer. Es una muerte, sí. El proceso del perdón es una muerte, es un proceso de muerte, es un proceso de duelo, sí. Pero luego de la muerte siempre hay un renacer. Y eso es lo bonito y eso es lo humano también de todo esto. Que nosotros, por más miedo que tengamos al cambio y por más que queramos a costa de todo mantener una situación de cierta manera, de determinada manera, quietica, perfecta, sin que nada cambie, pues esa no es nuestra humanidad, ¿sí? Y ese renacer en el que no confiamos, ¿no? Ese otro lugar en el que yo crezco, en el que yo florezco, en el que yo utilizo todo mi potencial, está detrás, no lo podemos ver, pero cuando confiamos y nos permitimos ese renacer, ahí está como el florecimiento, ¿no? Y ahí está el fruto de todo el perdón. Entonces, ese es el milagro. Ese es el milagro. El ver que la situación, a la final, no fue más que un regalo. Confiar en el regalo, abrazar el regalo, tomarlo, hacerlo mío, apropiarme y morir, permitir esa muerte para renacer. Y eso es el perdón. Entonces, cuéntenme de qué les deja toda esta charla, cuéntenme si les deja herramientas, cuéntenme cómo ha sido su relación con el perdón, cuéntenme si también están como en una situación así difícil en la cual, o si han estado en una situación así difícil en la cual, pucha, de verdad se hayan puesto como ustedes mismos al borde de todo, al borde del abismo, ¿no? Como en esta pelea y en este batalla interna de soy víctima, pero no, perdono, pero no, porque ese es el proceso. Ese es el proceso y si quieren guía en ese proceso, W Mentor está aquí precisamente para eso. Lo que les decía, tenemos programada una sesión grupal, una mentoría grupal de perdón para el sábado 5 de diciembre. A las personas que quieran hacer parte les estaré enviando toda la información. Cuéntenme, escríbanme por mensajes directos como estoy interesado y les envío ahí toda la información para que hagamos esta sesión muy bonita, muy fructífera y para que sean guiados en este proceso, porque si algo me he dado cuenta yo es que es un proceso no difícil, porque la dificultad igual es relativa, ¿no? Pero sí nos ponen a prueba en muchos sentidos. Y el propósito de eso no es más que mostrarnos nuestra propia fuerza. Siempre somos suficientemente fuertes para afrontar cualquier cosa que la vida nos ponga en el camino. A pesar de que creamos que no lo somos, siempre igual nos sorprendemos con nuestra propia fuerza al asumir y al trascender y al sanar todas esas cosas que igual nos duelen, nos quebrantan, pero siempre está esa fuerza. Y acá me dicen, es verdad, todo es perfecto y todo sucede por algo. Muchas gracias, Paola. Claro que sí, con todo el amor, con todo el amor. Me encanta este ratico con ustedes, el haber sido un poquito vulnerable también, me gustó mucho.
Gracias por este rato. Gracias por su disponibilidad, por su receptividad, por sus palabras, por compartir. Qué rico. Y estaremos pronto nuevamente conectados, seguramente. Les estaré enviando información sobre la próxima mentoría grupal. Y bueno, les deseo una excelente noche, hermosa, y mucha luz les envío a todos ustedes.